Bienvenidos a un viaje que no solo tocará sus corazones, sino que también desafiará su comprensión de la libertad y la fe. Imaginen por un momento vivir en un lugar donde expresar su fe abiertamente podría poner en riesgo su vida, donde una simple oración, algo tan cotidiano para muchos de nosotros, puede ser visto como un acto de rebelión. Hoy abordaremos una realidad desgarradora y muchas veces ignorada: la persecución de cristianos en diferentes partes del mundo. Un tema que no solo es relevante, sino urgente. En algunos lugares, la fe no es solo una fuente de esperanza, sino también una razón para temer por la propia vida. Esta premisa nos llevará a explorar historias que revelan la fortaleza y la resistencia humanas frente a la adversidad extrema. En este video no nos limitaremos a compartir estadísticas y datos fríos. Vamos a profundizar en las vidas de aquellos que, a pesar del riesgo constante, eligen mantenerse firmes en su fe. Les prometo que cada historia y testimonio que escucharán no solo informará, sino que también inspirará y conmoverá profundamente. Veremos historias conmovedoras de personas que, a pesar de la adversidad, encuentran en su fe la fuerza para seguir adelante. Testimonios de valentía y amor incondicional que nos recordarán el verdadero significado de la devoción, porque para ellos la fe no es solo una creencia, es un acto de resistencia y una declaración de identidad que no puede ser silenciada. Prepárense para ser testigos de la fuerza del espíritu humano, de cómo, en los momentos más oscuros, la luz de la fe brilla con mayor intensidad. Este video no es solo un recordatorio de las dificultades que enfrentan muchos cristianos, sino una celebración de su increíble resiliencia y devoción. Acompáñenme en este viaje, un viaje de fe, coraje y esperanza. Un viaje que nos mostrará que, incluso en los momentos más difíciles, la fe puede ser una luz que guía y sostiene. Bienvenidos. La persecución de cristianos no es un vestigio del pasado, es una realidad dolorosa y persistente en el mundo moderno. A pesar de los avances significativos en derechos humanos y libertad religiosa, millones de personas aún enfrentan la brutalidad y el rechazo debido a su fe. En muchos países, ser cristiano puede significar ser marginado, detenido, torturado o incluso ejecutado. Esta realidad es una llamada urgente a la conciencia global y un recordatorio de que la lucha por la libertad religiosa está lejos de ser ganada. Para entender la magnitud de este problema, recurrimos a datos impactantes proporcionados por fuentes confiables como Puertas Abiertas. Según su último informe, más de 340 millones de cristianos viven en países donde enfrentan altos niveles de persecución y discriminación. En regiones como el Medio Oriente, África del Norte y algunas partes de Asia, los cristianos son blanco constante de violencia y hostigamiento. En países como Corea del Norte, Somalia y Afganistán, la práctica de la fe cristiana puede resultar en una sentencia de... Estos números no son solo estadísticas, representan vidas humanas, familias destruidas y comunidades fragmentadas por el odio y la intolerancia. Frente a esta sombría realidad, no podemos permanecer indiferentes. Hacemos un llamado urgente a la comunidad cristiana global para que se una en oración por nuestros hermanos y hermanas que sufren. La oración es una herramienta poderosa que puede traer consuelo, fortaleza y esperanza a aquellos que están en el abismo de la desesperación. Orar por los perseguidos es un acto de solidaridad y amor cristiano que refleja nuestro compromiso con el cuerpo de Cristo. Los países con mayor persecución. País 1. Corea del Norte. En Corea del Norte, las leyes y condiciones son extremadamente severas para quienes practican el cristianismo. La ley contra el reaccionarismo prohíbe estrictamente la posesión de cualquier material religioso, especialmente Biblias. El régimen norcoreano ve la práctica cristiana como una amenaza, percibiéndola como una forma de resistencia ideológica que puede socavar su control. Esta prohibición no solo abarca la posesión de textos religiosos, sino también la participación en cualquier tipo de culto o reunión religiosa. En la vida diaria, los cristianos norcoreanos deben practicar su fe en absoluto secreto.
Las reuniones religiosas clandestinas son extremadamente arriesgadas y pueden tener consecuencias devastadoras. Ser descubierto participando en actividades religiosas puede llevar a un encarcelamiento inmediato, tortura o incluso ejecución. Esta situación obliga a los creyentes a vivir en un constante estado de miedo, con la amenaza de represalias severas siempre presente. Los testimonios de aquellos que han sido detenidos y castigados por su fe son desgarradores. Muchos cristianos han sido arrestados y enviados a campos de trabajo forzado, donde enfrentan condiciones inhumanas, trabajos extenuantes y malnutrición. En estos campos, la brutalidad es la norma y los prisioneros son sometidos a torturas físicas y psicológicas constantes. El objetivo del régimen es quebrar el espíritu de los detenidos y disuadir a otros de seguir el mismo camino. Las mujeres cristianas en particular enfrentan riesgos adicionales. Durante los interrogatorios y en los campos de trabajo están especialmente vulnerables a la violencia sexual. Hay numerosos relatos de mujeres que han sido violadas repetidamente por los guardias y oficiales del régimen. Estas mujeres no solo sufren físicamente, sino que también soportan una humillación y un trauma psicológico indescriptibles. Se estima que miles de mujeres están encarceladas en condiciones brutales únicamente por su fe. La persecución de los cristianos en Corea del Norte es un tema que rara vez se discute en profundidad debido a la opacidad del régimen y la falta de acceso a información confiable. Sin embargo, los relatos que emergen pintan una imagen clara de la brutalidad y la opresión que enfrentan aquellos que eligen practicar su fe en un entorno tan hostil. La comunidad internacional continúa presionando por un cambio, pero mientras tanto, los cristianos norcoreanos siguen sufriendo en silencio, aferrándose a su fe a pesar de los enormes riesgos. País 2. Somalia. En Somalia, la predominancia del Islam influye profundamente en las expectativas sociales y en la vida diaria de los ciudadanos. La sociedad somalí espera que todos sus miembros sean musulmanes y cualquier desviación de esta norma es vista con extrema desconfianza y hostilidad. Los cristianos en particular son percibidos como traidores a la religión y a la cultura somalí, lo que les convierte en blancos de discriminación y violencia. La conversión al cristianismo es considerada una traición grave en Somalia. Aquellos que deciden seguir la fe cristiana enfrentan consecuencias severas, que incluyen el ostracismo social, la violencia y, en muchos casos, las familias de los conversos suelen repudiarlos y la comunidad en general los rechaza. Esta hostilidad obliga a los cristianos a practicar su fe en secreto, ya que cualquier señal de conversión puede desencadenar una reacción violenta. Los riesgos y desafíos para los cristianos en Somalia son exacerbados por la presencia de grupos extremistas como Al-Shabaab. Este grupo persigue y mata a los cristianos de manera sistemática, viendo su existencia como una amenaza directa a sus objetivos. Las iglesias prácticamente no existen en Somalia y cualquier intento de establecer un lugar de culto es severamente reprimido. Los cristianos deben reunirse en secreto, a menudo en casas privadas o en lugares ocultos, para evitar la detección. Los testimonios de sobrevivientes pintan una imagen aterradora de la vida para los cristianos en Somalia. Muchos han sido obligados a huir del país para salvar sus vidas, buscando refugio en otras naciones donde puedan practicar su fe sin temor. Los líderes cristianos son objetivos frecuentes de violencia y muchos han sido por su trabajo en la comunidad cristiana. Aquellos que permanecen en Somalia viven bajo una constante amenaza, sabiendo que su fe podría costarles la vida. En este entorno hostil, los cristianos somalíes muestran una valentía y una perseverancia notables. A pesar de los enormes riesgos, continúan practicando su fe en secreto, encontrando formas de reunirse y apoyarse mutuamente. La comunidad internacional ha expresado preocupación por la situación de los cristianos en Somalia, pero la realidad sobre el terreno sigue siendo extremadamente peligrosa. Los esfuerzos por proporcionar apoyo y protección a estos individuos valientes continúan, aunque la lucha por la libertad religiosa en Somalia está lejos de terminar. País 3. Yemen. En Yemen,
El contexto de guerra y violencia ha creado un ambiente extremadamente peligroso para los cristianos. La situación política en el país es caótica, con una guerra civil que ha durado años, permitiendo que grupos extremistas islámicos como Al-Qaeda y el Estado Islámico ganen terreno y ejerzan una influencia significativa. Este entorno hostil y anárquico ha exacerbado las dificultades para las minorías religiosas, especialmente los cristianos. Para los cristianos en Yemen, la práctica de su fe debe realizarse en absoluto secreto. Representan una minoría insignificante en una sociedad predominantemente musulmana y cualquier indicio de conversión o práctica cristiana puede desencadenar una respuesta violenta. La discriminación y la persecución son comunes, y los cristianos deben vivir con el temor constante de ser descubiertos y castigados. Las restricciones legales y sociales en Yemen son extremadamente severas para los cristianos. Las leyes islámicas estrictas que rigen el país prohíben la conversión del Islam al cristianismo, y esta transgresión puede resultar en la muerte. No solo el sistema legal castiga a los conversos, sino que también las familias y las tribus ejercen una presión intensa para castigar a aquellos que se desvían de la fe islámica. Esto puede incluir la expulsión de la comunidad, violencia física e incluso en nombre del honor. Las historias de conversos al cristianismo en Yemen son testimonios de una valentía increíble frente a una persecución brutal. Muchos cristianos viven bajo amenaza constante, sabiendo que ser descubiertos puede significar a manos de extremistas o, en algunos casos, de sus propias familias. Estos conversos a menudo deben renunciar a toda vida social y familiar, ya que revelar su fe podría traer consecuencias fatales. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los cristianos en Yemen es la falta de apoyo y protección. En medio de la guerra civil y la anarquía, no existen instituciones que puedan ofrecer refugio o asistencia. Las iglesias están prácticamente inexistentes y cualquier intento de construir un lugar de culto es inmediatamente reprimido. Los cristianos deben reunirse en secreto, en pequeñas células, y confiar en la discreción y la seguridad de sus compañeros de fe. A pesar de estas adversidades, la fe de los cristianos en Yemen permanece fuerte. La comunidad internacional sigue haciendo esfuerzos para proporcionar apoyo y visibilidad a la difícil situación de estos creyentes, aunque el camino hacia la libertad religiosa en Yemen sigue siendo arduo y peligroso. La valentía de estos individuos que arriesgan todo por su fe es un testimonio conmovedor de la resiliencia y la esperanza en medio de la oscuridad. País 4. Eritrea. Eritrea es conocida por su régimen totalitario, a menudo comparado con Corea del Norte, debido a su control estricto sobre todos los aspectos de la vida, incluida la religión. Este régimen opresivo impone un dominio absoluto, restringiendo severamente las libertades personales y colectivas de sus ciudadanos. La práctica religiosa es una de las áreas más controladas, con el gobierno permitiendo oficialmente solo 4 religiones: el Islam suní, la Iglesia Ortodoxa Eritrea, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica Luterana. Cualquier práctica religiosa fuera de estas instituciones autorizadas es objeto de persecución y represalias. El control sobre la religión en Eritrea es implacable. Los cristianos que pertenecen a denominaciones no reconocidas, como las iglesias protestantes y evangélicas, enfrentan una vigilancia constante y la amenaza de detención arbitraria. Las autoridades consideran estas prácticas religiosas como una amenaza al Estado y su ideología, resultando en arrestos y encarcelamientos sin juicio. Los lugares de culto no autorizados son clausurados y los fieles son acosados y detenidos en redadas frecuentes. Las condiciones en las prisiones de Eritrea son notoriamente duras y deshumanizantes. Los testimonios de encarcelamiento de cristianos revelan un panorama sombrío de maltrato y tortura. Los detenidos son frecuentemente mantenidos en confinamiento solitario, en celdas pequeñas y sin ventilación, lo que agrava su sufrimiento físico y mental. La falta de acceso a atención médica adecuada y la escasez de alimentos y agua potable son comunes, llevando a muchos prisioneros a enfrentar graves problemas de salud.
El objetivo de estas condiciones extremas es quebrar el espíritu de los detenidos y forzarlos a renunciar a su fe. El impacto en las familias de los cristianos encarcelados es devastador. Las familias a menudo no tienen información sobre el paradero de sus seres queridos, ni saben si están vivos o muertos. Esta incertidumbre prolongada causa un sufrimiento emocional indescriptible y deja a las familias en un estado constante de miedo y ansiedad. La ausencia de un sistema judicial transparente y la falta de comunicación oficial agravan la desesperación de estas familias. La comunidad internacional ha condenado repetidamente las violaciones de derechos humanos en Eritrea, pero el régimen sigue mostrando una resistencia obstinada a cambiar sus políticas represivas. A pesar de la persecución brutal, muchos cristianos en Eritrea continúan practicando su fe en secreto, demostrando una valentía y una perseverancia extraordinarias frente a la opresión. La lucha por la libertad religiosa en Eritrea es una prueba constante de la resistencia del espíritu humano ante la tiranía. País 5. Libia. Desde la caída de Muammar Gaddafi en 2011, ha estado sumida en un caos político y social profundo. La ausencia de un gobierno central fuerte ha permitido que múltiples facciones y milicias luchen por el control, creando un ambiente de inestabilidad y violencia. Esta situación ha tenido un impacto devastador en la vida de los cristianos en el país. La inseguridad reinante ha facilitado que grupos extremistas islámicos actúen con impunidad, atacando a los cristianos sin temor a represalias. La inestabilidad política en Libia ha generado un vacío de poder que ha sido explotado por diversos grupos armados, incluidos los extremistas que ven a los cristianos como objetivos legítimos. Los cristianos, que ya son una minoría en este país, predominantemente musulmán, han visto cómo su vulnerabilidad se ha incrementado exponencialmente. La falta de un Estado de Derecho efectivo significa que los actos de violencia contra ellos rara vez son investigados o castigados, creando un clima de impunidad y terror. Los testimonios de violencia contra los cristianos en Libia son numerosos y aterradores. Enfrentan secuestros, violencia física a manos de grupos extremistas y criminales. Los desplazados de África subsahariana, que pasan por Libia en su camino hacia Europa, son especialmente vulnerables. Muchos de estos migrantes son cristianos y enfrentan un riesgo significativo de ser explotados, esclavizados y traficados por las redes de trata de personas que operan en la región. Los relatos de estos desplazados describen condiciones inhumanas y abusos constantes, destacando la desesperación y el peligro al que están expuestos. Las historias personales de misioneros y creyentes subrayan los peligros constantes para los cristianos en Libia. En 2015, el mundo fue testigo del brutalidad de 21 cristianos coptos egipcios por parte del Estado Islámico en una playa libia, un acto que provocó indignación global y llamó la atención sobre la extrema vulnerabilidad de los cristianos en el país. Este evento es solo uno de muchos que ilustran la gravedad de la situación. Los misioneros que trabajan en Libia lo hacen a riesgo de sus vidas y muchos han pagado el precio más alto por su fe y dedicación. La comunidad cristiana en Libia, aunque pequeña, muestra una resistencia notable en medio de la adversidad. A pesar de los enormes riesgos, continúan practicando su fe en secreto, reuniéndose en lugares ocultos y apoyándose mutuamente en lo que se ha convertido en una lucha diaria por la supervivencia. La situación de los cristianos en Libia es un llamado urgente a la acción para la comunidad internacional, que debe redoblar sus esfuerzos para proteger a esta minoría perseguida y asegurar que los perpetradores de violencia sean llevados ante la justicia. País 6. Nigeria. En Nigeria, los grupos extremistas islámicos han creado un ambiente de terror constante, especialmente en el norte del país, donde la presencia de Boko Haram es particularmente fuerte. Este grupo, junto con otros como el Estado Islámico en África Occidental, ISWAP, ha dirigido una campaña de violencia sistemática contra los cristianos, buscando establecer un califato islámico y eliminando a cualquier oposición en su camino. Los ataques perpetrados por Boko Haram incluyen secuestros
y destrucción de propiedades. Las iglesias y las aldeas cristianas han sido blanco de ataques devastadores que han resultado en la muerte de miles de personas y el desplazamiento de muchas más. Los secuestros masivos de niñas, como el caso de las estudiantes de Chibok en 2014, han sido utilizados como tácticas para aterrorizar a las comunidades y forzar conversiones al Islam. Estos actos no solo buscan la eliminación física de los cristianos, sino también la destrucción de su moral y comunidad. El impacto de estos ataques en las comunidades cristianas ha sido profundo y duradero. Los testimonios de supervivientes relatan la pérdida de familiares y amigos en ataques brutales, la destrucción de hogares y lugares de culto y el desplazamiento forzoso de comunidades enteras. Los pastores y líderes religiosos son frecuentemente objetivos debido a su papel en la comunidad y muchos han sido asesinados o secuestrados. Las historias de estas personas destacan el constante temor en el que viven y el dolor de ver a sus comunidades desintegrarse bajo la presión de la violencia extrema. A pesar de esta situación desesperada, las historias de resiliencia dentro de las comunidades cristianas son notables. Muchos creyentes continúan practicando su fe en secreto, reuniéndose en lugares ocultos y apoyándose mutuamente en tiempos de crisis. Estas comunidades muestran una notable valentía y perseverancia, manteniendo su fe y su sentido de comunidad incluso en las circunstancias más adversas. La ayuda mutua y el apoyo comunitario han sido fundamentales para su supervivencia, con muchos cristianos ayudando a reconstruir hogares y lugares de culto destruidos y proporcionando refugio y asistencia a los desplazados. La situación en Nigeria es un recordatorio urgente de la necesidad de protección y apoyo para las comunidades cristianas y otras minorías religiosas que enfrentan persecución. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para proporcionar asistencia humanitaria, apoyo psicológico y presión diplomática para poner fin a la violencia y garantizar que los perpetradores sean llevados ante la justicia. La lucha por la libertad religiosa en Nigeria es una batalla constante, pero las historias de resiliencia y fe inquebrantable ofrecen un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. País 7. Pakistán. En Pakistán, las leyes de blasfemia representan una amenaza constante para las minorías religiosas, incluidos los cristianos. Estas leyes, que imponen penas severas, incluyendo la por cualquier acto percibido como insultante hacia el Islam, son a menudo utilizadas para perseguir y oprimir a los cristianos. La mera acusación de blasfemia puede desencadenar un proceso legal que destroza vidas, incluso si la acusación es falsa. En muchos casos, estas acusaciones son motivadas por venganzas personales o disputas, y no por verdaderas transgresiones religiosas. El impacto de estas leyes en la vida diaria de los cristianos es profundo y devastador. Viven con el temor constante de ser acusados falsamente de blasfemia, lo que afecta su interacción social y laboral. La simple expresión de su fe o la participación en actividades religiosas pueden ser percibidas como provocaciones, poniendo en riesgo su seguridad. Este temor no solo limita su libertad religiosa, sino que también afecta su capacidad para integrarse plenamente en la sociedad pakistaní. La discriminación sistemática contra los cristianos en Pakistán va más allá de las leyes de blasfemia. En el ámbito laboral, los cristianos a menudo son relegados a trabajos considerados sucios y degradantes, como la limpieza de desagües y el manejo de basura. Estas ocupaciones no solo son peligrosas y mal remuneradas, sino que también perpetúan un ciclo de pobreza y marginación. La falta de oportunidades educativas y profesionales agrava aún más esta situación, dejándolos atrapados en condiciones de vida difíciles. Las historias de lucha de los cristianos pakistaníes son un testimonio de su resistencia frente a una discriminación implacable. Muchos han pasado años en prisión bajo acusaciones falsas de blasfemia, enfrentando condiciones inhumanas y un sistema judicial parcial. Incluso después de ser liberados, las cicatrices emocionales y sociales de la encarcelación permanecen.
Estos individuos y sus familias enfrentan el estigma y la exclusión social, complicando su reintegración en la sociedad. A pesar de estos desafíos, la comunidad cristiana en Pakistán sigue mostrando una notable valentía y perseverancia. Los cristianos continúan practicando su fe, apoyándose mutuamente y luchando por sus derechos. Las organizaciones internacionales y los defensores de los derechos humanos han intensificado sus esfuerzos para destacar la situación de los cristianos en Pakistán y presionar por reformas legales que protejan a todas las minorías religiosas del abuso de las leyes de blasfemia. La situación de los cristianos en Pakistán es un llamado urgente a la acción para la comunidad internacional. Es esencial proporcionar apoyo y visibilidad a estos individuos valientes y trabajar hacia un futuro en el que puedan vivir sin miedo a la persecución y la discriminación. La lucha por la justicia y la igualdad continúa, y las historias de resistencia de los cristianos pakistaníes son un testimonio inspirador de su fe y determinación. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.